Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. Hoy miércoles de frutas y verduras. Bendiciones a todos. 24 de abril, miércoles, estamos celebrando a San Fidel de Sigmaringa, 1622. Bendiciones a todos los Fidel que por ahí tenemos. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Que el Señor manifieste su gracia nuevamente en aquellos que hoy cumplen años, que Dios les dio la gracia de la bendición en la vida de este día y todos los que es sus santo bendiciones. Escuchamos este canto en este día de San Fidel, miércoles 24 de abril. Sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma, ven, sopla sobre mí, suave brisa de los cielos, sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma, ven, sopla sobre mí, suave brisa de los cielos. Quiero descansar en tu presencia. Quiero abandonarme en ti. Derrámate, Espíritu, en mí. Cubre todas mis heridas. Consuélame y sumérgeme en tu amor. Derrámate, Espíritu, en mí. Cubre todas mis heridas, consuélame y sumérgeme en tu amor. Sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma. Sopla sobre mí, suave brisa de los cielos. Sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma. Ven, sopla sobre mí, suave brisa de los cielos. Quiero descansar en tu presencia. Quiero abandonarme en ti. Derrámate, Espíritu, en mí. Cubre todas mis heridas. Consuélame y sumérgeme en tu amor. Derrámate, Espíritu, en mí. Cubre todas mis heridas. Consuélame y sumérgeme en tu amor. Derrámate, Espíritu, en mí. Cura todas mis heridas, consuélame y sumérgeme en tu amor. Derrámate, Espíritu, en mí. Cura todas mis heridas, consuélame y sumérgeme en tu amor. San Fidel Sigmaringa, 1622. Fidel significa el que es fiel, el que es digno de la fe.
Nació en Sigmaringa, Alemania, en el año 1577. Tenía una inteligencia muy viva. Fue enviado a estudiar a la Universidad de Friburgo, donde estuvo doctorado en ambos derechos. Luego llegó a ser profesor muy estimado de filosofía y letras. Durante 6 años fue encargado de la educación de varios jóvenes de la familia principales de Suabia, Alemania, a la cual llevó a varios países de Europa para que conocieran la cultura y el modo de ser de las diversas naciones. Sus alumnos se quedaban admirados del continuo buen ejemplo de su profesor, en el cual no podían encontrar ni una palabra ni un acto que no fuera de buen ejemplo. Lo que los otros gustaban en chu- los otros gastaban en chucherías, él lo gastaba en dar limosnas. Como abogado, Fidel es dedicado a defender gratuitamente a los pobres que no tenían con qué costear su defensa. Su generosidad era tan grande que la gente lo llamaba el abogado de los pobres. Ya desde joven renunciaba a conseguir y a estrenar trajes nuevos, y el dinero que con eso ahorraba lo repartía entre la gente más necesitada. Jamás en su vida de estudiante ni en sus años de profesional tomó licor, ni nadie lo vio en reuniones mundanas o que ofrecieran peligros para la virtud. Sus compañeros de abogacía se admiraban de que este sabio doctor nunca empleara palabras ofensivas en los pleitos que sostenía, y sus contrarios sí las usaban terriblemente contra él. Un día, el abogado contrario a un pleito le ofreció en secreto una gran cantidad de dinero, la cual, tal, con tal de que arreglara los dos en privado y se dieran la victoria al rico que había cometido la injusticia. Fidel se quedó aterrado al constatar lo fácil que es para un abogado el prestarse a trampas y vender su alma a Satanás con unas monedas como lo hizo Judas. Indispuesto a dejar la abogacía, entró de religioso capuchino y tenía 35 años. Dividió su importante riqueza en dos partes: la mitad la repartió a los pobres y la otra mitad se la dio al señor obispo para que hiciera un fondo para costear los estudios a seminaristas pobres. Con razón le pusieron después esta leyenda debajo de su retrato: Santo es Fidel y fue abogado, obra de poder divino. Mucho le costó ser capuchino y morir después martirizado. Habiendo sido tan rico y tan lleno de comodidades, se fue a vivir con uno de los más humildes pobres frailes capuchinos. Le pidió que constantemente a Dios que lo librara de las tibiezas. Es ese vicio que lo hace a uno vivir sin fervor, ni frío ni caliente, descuido en sus deberes religiosos y flojo para hacer obras buenas. Le suplicaban a nuestro Señor que no lo dejara perder el tiempo en inutilidades y que lo empleara hasta las máximas en propagar el reino de Dios. Le gustaba repetir la famosa frase de San Bernardo: sería una vergüenza que, siendo coronado de espinas, mi capitán Jesucristo, en cambio yo soy un soldado, viviera entre comodidades y sin hacer sacrificios. En Friburgo consiguió conversiones de muchos protestantes. La gente quedó admirada cuando llegó la peste de cólera, pues se dedicaba de día y de noche a asistir gratuitamente a los enfermos que podía. Su austeridad o dominio de sí mismo era impresionante. Su fervor en la oración
y en la Santa Misa conmovía a los que lo acompañaban. La gente veía en su persona una superioridad interior que le impresionaba. Su predicación conseguía grandes frutos porque eran sencillas, claras, fáciles, prácticas, suaves y amables, pero acompañada de unción o de fuerza de conmover que proviene de quienes antes de predicar rezan mucho por sus oyentes. Después de la predicación sigue orando por ellos. Era tal el atractivo por sus sermones que hasta los mismos herejes iban a escucharlo. Pero este atractivo fue el que llenó de envidia y de rabia a sus opositores y llegó a escogerlos a él entre todos los compañeros de misión para martirizarlo. Hay algo a que los santos le falla de manera impresionante. Es la prudencia simplemente humana, ese andar haciendo cálculos para no exceder de desgastarse por el reino de Dios. Los santos no se miden, ellos se enamoran de Cristo y de su religión y no se dedican a darse cuenta a cuentagotas, sino que se entregan totalmente a la misión que Dios le ha confiado. Y esto le sucedió a Fidel. Cada poco le llegaba tarjetas como estas. Recuerde que esta predicación en tierra donde hay muchas protestantes evangélicos, calvinistas y demás herejes. No hable tan claro, por favor, de la religión católica, si es que quiere seguir comiendo tranquilamente su sopa entre nosotros. Pero él seguía incansablemente enseñando el catecismo de la iglesia y proviendo a sus oyentes contra los peligros de las sectas del evangélico y demás protestantes. Tenía que prevenir a las ovejas contra los lobos que acababan con las devociones católicas. A saber, en Roma, los grandes éxitos del padre Fidel, que con sus predicaciones convertía a tantos protestantes, lo nombraron jefe de un grupo de misioneros que tenía que ir a predicar a Suiza, nido terrible de protestantes calvinistas. Lo enviaron a la Sagrada Congregación para propagar la fe. Las ceremonias con la cual lo despedían solemnemente al empezar el viaje a Suiza, Fidel dijo en un sermón: "Presiento que voy a ser asesinado, pero si me matan aceptaré con alegría la muerte por amor a Jesucristo y la consideraré una enorme gracia en la presencia de nuestro Señor". Pocos días después, antes de ser martirizado, al escribir una carta a su lejano superior, terminó así su escrito: "Su amigo Fidel, que muy pronto será pasto de gusanos". Al llegar a Suiza empezó a oír rumores de que los planeaban asesinarlo, porque los protestantes tenían gran temor de que muchos de sus adeptos se pasaran al catolicismo al oírlo predicar y escuchar las noticias de que se preparó para la muerte, pasando varias noches en oración ante el Santísimo Sacramento y dedicando varias horas del día a orar, arrodillado ante el sacrificio. La santidad de su vida lo tenía ya bien preparado para ser martirizado. Y el domingo 24 de abril se levantó muy temprano, se confesó y después de rezar varios salmos se fue al templo de Saarlouis, donde un numeroso grupo de protestantes se había reunido con el pretexto de que quería escucharlo, pero con el fin de acabar con él. Al subir al sitio del predicador, encontró allí un papel que decía: "Este será el último sermón. Hoy predicarás por última vez". Se armó de valor, empezó, empezó entusiasta empezó entusiasta su predicación. El tema del sermón fue esta frase de San Pablo: "Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo". Y explicó brillantemente cómo la verdadera fe es la que enseña los católicos y el único Señor es Jesucristo.
y no hay varios bautismos, como enseñan los protestantes que mandan rebautizar a la gente. Aquellos herejes temblaban de furia en el interior y uno de los oyentes le disparó un tiro, pero equivocó la puntería y Fidel bajó del sitio desde donde predicaba y sintió que le llegaba el fin. Se arrodilló en unos momentos ante la imagen de la Santísima Virgen, quedó como en éxtasis y en esos minutos luego salió una pequeña puerta de la sacristía detrás del templo. Los herejes lo siguieron a través del pueblo, gritando: renuncie a lo que dijo hoy en el sermón y lo matamos. Él respondió valientemente: he venido para predicar la verdad y no para aceptar falsas creencias. Jamás renunciaré a la fe de mis antepasados católicos. Aquel grupo de herejes se dirigió por un pastor protestante y gritaba: o aceptan nuestras ideas o lo matamos. Y él contestó: ustedes verán lo que hacen. Yo me pongo en manos de Dios y de la protección de la Santísima Virgen María, pero piensen bien lo que van a hacer, no sea que después tengan que arrepentirse muy amargamente. Entonces lo atacaron con palos y machetes y lo derribaron por el suelo entre el charco de sangre, pero antes de morir alcanzó a decir: Padre, perdónalos. Era el 24 de abril del año 1622. Dios demostró la santidad de su mártir obrando maravillosos milagros junto a su sepulcro. Y el primer milagro fue que el pastor protestante que acompañaba a los asaltantes se convirtió al catolicismo y dejó sus errores. El Papa Benedicto XIV lo declaró en el año 1746 santo. San Fidel mártir, te encomendamos nuestro país tan plagado de protestantes evangélicos, testigos de Jehová, mormones, que los van quitando la devoción a nuestras gentes y van llevando a la indiferencia y a la herejía. Haz que los ejemplos tuyos se levanten por todas partes apóstoles católicos valerosos y santos que provengan al pueblo y no los dejen caer en las garras de estos lobos que asaltan el verdadero rebaño del Señor. San Fidel de Sigmaringa, mártir del año 1622 en Alemania. No tenemos imagen, que Dios nos dé esa fortaleza de gracia como se le ha dado a este santo personaje, San Fidel de Sigmaringa. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que crea en mí, no crea en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mi voz, mis palabras, y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo a condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo sé que mis mandamientos es, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en esta mañana hay algo que quiero externar sobre la naturaleza de ser uno. Cuando
Tú escuchas la palabra de tu mamá, de tu papá, de uno de los dos. Sin lugar a dudas, escucha la palabra de tu mamá, pero está acentuada la firmeza de papá. O escucha la palabra de papá, pero está acentuada la firmeza de mamá. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, no cree en mí, cree en el que me envió. Entonces, es claro la unidad entre el Padre y el Hijo. Y tú recibes al Hijo, pero es el Padre quien está ahí presente. Y quien cree y quien me ve, dice Jesús, quien me ve a mí, ve a quien me envió. Yo no he venido al mundo como luz para que el que crea no siga en tinieblas. Entonces el creer en mí, creemos en Dios y el que me ve a mí. Fíjate que yo te creo, Erika Lara, y yo te veo y sigo creyendo. Entonces, cada día que tú haces un acto del bien, sigo creyendo en Dios, porque tú estás haciendo el bien. Cuando tú haces el bien, sigo yo creyendo en Dios. Esa es una etapa prolongada, como un eco del creer que tú eres de Dios, del creer que tú estás obedeciendo a Dios, del creer que tú estás escuchando y viviendo a Dios. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, no me ve a mí, sino a aquel que me ha enviado. Las dos realidades de ser enviado, tanto creer como verme, es decir, no me ves a mí. Es importante mirar que nosotros nos miramos y nos vamos a mirar siempre la naturaleza de barro, la flaqueza, la debilidad, incluso hasta las tentaciones nos podremos algún día ver, pero realmente el Señor nos dice que no nos vemos a mí, ves al que me envió. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, ya tiene quien lo condene, porque no he venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. ¿Quién lo va a condenar? Las palabras mismas que se dio. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo les he hablado, lo condenarán el último día. Yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió. Entonces, hoy nos está invitando al Señor a que tú y yo, este día, vayamos haciendo las obras de nuestro Padre. Este día vayamos haciendo la gracia divina de nuestro Dios. Todo el día mirando su presencia y mirando su magnífico don de amor en la sucesión de los minutos, de los segundos, de los minutos y de las horas. Adelante, adelante. Por eso hoy Jesús nos está haciendo este énfasis de un presente activo. El que me ve a mí, no me ve a mí. El que cree en mí, no cree en mí, sino a aquel que me envió. Y el que me ve, no me ve a mí, ve al que me envió, que me ha enviado. Así que hoy, en esta hora de la mañana, en este momento del día, has sido enviado por Dios. Tú has sido enviada por Dios. Que tienes deberes y obligaciones, trabajos y todo lo que lleva en las realidades domésticas, tienes ese compromiso de Dios. Así que hoy en el Señor te invito a abrir tu corazón y a disponerte en su presencia para la gracia. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán el último día, porque ya te di la palabra, ya te di la enseñanza, y ahora falta que lo obedezcas, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino del Padre que me envió. Me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo se los he yo sé que mis mandamientos es vida eterna,
es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Hoy el Señor nos invita a mirar. Fíjate cómo es que esto se asocia tanto que tú lo has dicho, yo lo he dicho, es que si alguien te hace algo a ti, me lo está haciendo a mí. Si es que alguien está diciendo mal de ti, es como si me lo dijeran a mí. Es una situación muy recíproca. Y Jesús lo menciona para que nos demos cuenta de esa trascendencia que a veces se genera cuando nosotros miramos esta palabra de Dios y nos está diciendo eso que nosotros algún día dijimos, si alguien lo te está levantando un falso a ti, es como si me lo levantaran a mí. Con una situación tan simbiótica, tan unida. Así que hoy te pido que estés solamente unido a Jesús, solamente unido a la presencia del Padre y dentro de esa unidad mires su voluntad. Así que, hermanos, Dios te bendiga en este día de gracia y bendición, en este día del Señor, miércoles 24 de abril. Comparte esta página para a todos los hermanos que hoy cumplen años, todos los hermanos que hoy día de su santo, bendiciones a todos. Feliz miércoles para todos. Parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Diócesis de Veracruz Puerto, bajo la bendición de Carlos Briceño Ars. Dios los bendiga.